Nunca olvidaré el día en que el silencio de mi casa se volvió ensordecedor. Fue cuando comprendí que mi propia sangre me había abandonado sin cerrar la puerta. Tengo 78 años y las arrugas de mi rostro cuentan historias de sacrificio por una hija que ahora apenas recuerda mi cumpleaños. Yo, Ángeles Castro, que una vez cosí los sueños de media úbeda con estas manos, ahora solo abrazo la soledad entre estas paredes centenarias. Pero lo que Carmen no sabe es que sus secretos, como el polvo, también se acumulan en los rincones. El reloj de pared que me regaló Antonio, mi difunto marido, marca las 5 de la tarde. Es domingo, y el sol de Andalucía se cuela por mi ventana como un intruso dorado, iluminando el sillón vacío frente a mí. Ese sillón donde Carmen solía sentarse cada domingo, sin falta, durante tantos años. Hace 3 meses que no viene a visitarme. 3 meses de domingos vacíos. Me levanto despacio, mis huesos protestan como las vigas de esta casa antigua del centro de Úbeda. Las calles empedradas que veo desde mi balcón están llenas de turistas admirando nuestra plaza Vázquez de Molina. ¡Qué ironía!, pienso. Tantos extranjeros maravillados con nuestra historia mientras mi propia historia familiar se desmorona en silencio. Camino hacia la cocina y preparo un café solo, fuerte como los que le gustaban a Antonio. La cafetera italiana silba como un pájaro solitario. Antes preparaba 2 tazas, una para mí y otra para Carmen. Ahora solo lleno una, y a veces ni siquiera me la termino. El sabor ya no es el mismo cuando se bebe en soledad. Angelita, ¿estás ahí? La voz de Consuelo, mi vecina del segundo piso, me saca de mis pensamientos mientras golpea la puerta. Sí, pasa, está abierto, respondo, agradecida por la interrupción de mis pensamientos oscuros. Consuelo entra como un torbellino de color y vida. A sus 75 años tiene más energía que yo a los 50. Trae un plato cubierto con papel de aluminio. Te he traído unas magdalenas recién hechas. Las he preparado con la receta de mi madre, las que llevan ralladura de limón. Gracias, Consuelo, no tenías que molestarte. Sus ojos examinan la sala, notando el polvo acumulado en la mesita del teléfono, los platos sin lavar. La soledad tiene su propio olor, y sé que ella puede detectarlo. ¿Has hablado con Carmen?, pregunta, intentando sonar casual mientras se sienta frente a mí. Niego con la cabeza. El teléfono negro que descansa en la mesita del recibidor parece burlarse de mí. Antes sonaba al menos 2 veces por semana. Ahora permanece mudo durante días. La última vez que llamé me dijo que estaban muy ocupados con el negocio de Javier, explico, sintiendo como las palabras saben a excusa gastada. Que vendrían pronto, pero ya sabes cómo es la juventud de hoy. Consuelo aprieta los labios. Ella sabe, como yo, que Carmen tiene 53 años, difícilmente juventud. Y que su marido Javier, mi yerno, nunca ha mostrado mucho interés en visitarme. La semana pasada los vi en el Corte Inglés de Jaén, dice Consuelo con cautela. Estaban comprando muebles caros, parecían muy contentos. Siento una punzada en el pecho. A solo 50 kilómetros de aquí, y ni una llamada, ni una visita. El café se enfría entre mis manos temblorosas. La tarde avanza y Consuelo se marcha. Me quedo sola nuevamente, mirando las fotografías enmarcadas que adornan las paredes. Carmen de niña con su uniforme escolar del Colegio de las Madres Escolapias. Carmen en su primera comunión. Carmen el día de su boda con Javier. Sonrisas congeladas en el tiempo que ahora parecen pertenecer a otra vida, a otra familia. Me acerco al teléfono y marco su número. 1, 2, 3 tonos. Finalmente, responde. ¿Diga? La voz de Carmen suena distante, con ruido de fondo. Hija, soy mamá. Mamá. ¡Qué sorpresa! Su voz cambia, detectó cierta tensión. Estamos a punto de salir, tenemos una cena importante con unos clientes de Javier. Solo quería saber cómo estabais. Hace tiempo que no os veo. Todo bien, muy liados. El negocio va viento en popa, responde rápido, demasiado rápido. Te llamaré la semana que viene sin falta y concretamos para visitarte, ¿vale? La conversación apenas dura 3 minutos. 3 minutos para una relación de 53 años. Cuelgo el teléfono sintiendo un nudo en la garganta. La semana que viene se ha convertido en una promesa hueca, repetida mes tras mes. Esa noche,
Mientras preparo una tortilla española solo para mí, antes cocinaba para 3, luego para 2, ahora solo para 1, escucho las campanas de la iglesia de San Pablo. Me recuerdan cuando llevaba a Carmen a misa los domingos, cogidas de la mano. Le compraba un churro después si se había portado bien durante la ceremonia. Ahora, esos recuerdos duelen como heridas abiertas. El silencio de mi apartamento es tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Las casas antiguas de Úbeda hablan por la noche, crujen y suspiran como ancianas nostálgicas, pero ni siquiera esos sonidos familiares alivian mi soledad. Enciendo la televisión solo para escuchar voces humanas. Al día siguiente, decidida a no hundirme en la autocompasión, me visto con mi mejor vestido, el azul con pequeñas flores blancas, me aplico un poco de colorete y pintalabios, y salgo a dar un paseo. El aire fresco de la mañana andaluza me recibe como un viejo amigo. Camino por la plaza 1 de Mayo, saludando a los tenderos que aún me reconocen. Buenos días, doña Ángeles, me dicen con respeto. Aquí, al menos, todavía soy alguien. No soy invisible como para mi propia hija. Paso frente al banco donde guardo mis ahorros, toda una vida de trabajo como costurera. Dinero que siempre pensé que sería para Carmen algún día. Me detengo frente al escaparate de una tienda de ropa infantil, admirando un pequeño vestido que me hubiera gustado coser para una nieta que nunca llegó. De regreso a casa, el cartero me entrega una postal. Por un momento, mi corazón se acelera pensando que podría ser de Carmen. Pero es de María, una antigua clienta que ahora vive en Madrid. Hasta los extraños se acuerdan más de mí que mi propia sangre. Mientras subo las escaleras hasta mi piso, cada escalón parece más alto que el anterior. Me pregunto en qué momento exacto comenzó este abandono. ¿Fue gradual como el anochecer, o hubo un día preciso en que dejé de ser importante? Las madres no venimos con manual de instrucciones, pero estoy segura de que tampoco lo hay para cuando tus hijos te olvidan. Al entrar en casa, el teléfono suena. Corro a contestar, esperanzada. ¿Carmen? Pregunto sin aliento. No, señora Castro, soy de Telefónica. Llamaba para ofrecerle nuestra nueva tarifa. Cuelgo sin dejarle terminar. Las paredes de mi hogar, testigo de tantas alegrías familiares, ahora solo reflejan mi rostro envejecido y la certeza de que el abandono, cuando viene de quien más amas, duele como ninguna otra herida. Esta mañana, mientras doblaba sábanas recién planchadas, mis manos encontraron un viejo dedal de plata escondido entre los pliegues. Fue como si el tiempo se detuviera. Este pequeño objeto, gastado por décadas de uso, me transportó a aquellas interminables noches cosiendo bajo la luz amarillenta de mi vieja lámpara. ¿Cuántas puntadas di por ti, Carmen? Miles de horas robadas al sueño para que tú pudieras estudiar en el mejor colegio, para que nunca te faltaran zapatos nuevos cada curso. El dedal era mi escudo, mi compañero fiel en la batalla diaria contra la pobreza después de que Antonio nos dejara. Hoy reposa en mi palma como un testigo mudo de todos mis sacrificios. Cuando Antonio murió de aquel infarto fulminante en 1958, Carmen apenas tenía 13 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el ataúd de madera oscura, los murmullos de condolencia, y yo, de pie junto a mi hija, ambas vestidas de riguroso luto como mandaba la tradición en nuestra Úbeda. Las mujeres del barrio me miraban con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Qué hará ahora la pobre Ángeles?, se preguntaban. A mis 38 años, me convertí en viuda y único sustento de una adolescente. Esa noche, después del entierro, mientras Carmen dormía agotada por el llanto, saqué la vieja Singer que había pertenecido a mi madre. La limpié con cuidado, engrasé sus piezas y la puse sobre la mesa del comedor. Esa máquina sería nuestra salvación. Doña Ángeles, he oído que cose usted, me dijo doña Pilar Molina una semana después, la esposa del notario, cuando me la crucé en el mercado. Necesito a alguien que me arregle unos vestidos y confeccione el ajuar de mi Pilarín, que se casa en primavera. Así comenzó mi vida como costurera. Pronto las señoras de las mejores casas de Úbeda tocaban a mi puerta. Los Sanz, los Olivares, los Moreno, todos los apellidos importantes tenían prendas cosidas por mis manos. Me levantaba con el primer rayo de sol y muchas veces me acostaba cuando el campanario de San Pablo marcaba las 2 de la madrugada. Mamá, no trabajes tanto, me decía Carmen al verme con los ojos enrojecidos por el cansancio.
Es solo hasta que termines los estudios, cariño, le respondía yo, disimulando el dolor de espalda y el entumecimiento de mis dedos. La Singer cantaba su melodía metálica día tras día. Trac, trac, trac. Como un corazón mecánico que mantenía vivo nuestro pequeño hogar en la calle Jurado Gómez. Los vecinos se acostumbraron a escuchar ese sonido hasta altas horas. Ahí está la viuda de Castro, cosiendo sueños ajenos, decían algunos con admiración. Recuerdo especialmente los uniformes del Colegio de las Madres Escolapias. Cada septiembre cosía el de Carmen con un cuidado especial, añadiendo pequeños detalles que solo una madre podría apreciar. Un bolsillo oculto para guardar una estampa de la Virgen, una puntada decorativa en el cuello que ninguna otra niña tenía. Carmen era la mejor vestida del colegio, aunque fuéramos las más pobres. Tu madre tiene manos de ángel, le decían las monjas, sin saber cuánto significaban para mí esas palabras. Cuando Carmen cumplió 15 años, la Madre Superiora me llamó para hablar sobre su futuro. Su hija es muy inteligente, doña Ángeles. Debería estudiar bachillerato y quizás ir a la universidad. Aquella noche no dormí, haciendo cálculos. El bachillerato costaba dinero, los libros, los materiales, pero la idea de que mi Carmen pudiera ser alguien importante, quizás maestra o incluso médica, me dio fuerzas renovadas. Al día siguiente acepté coser el vestido de novia de la hija de don Francisco Torres, el terrateniente más rico de la comarca. Un trabajo titánico que me llevaría 3 meses de labor casi ininterrumpida. ¿Por qué no descansas un poco, mamá? Me preguntaba Carmen al verme trabajar hasta la madrugada. Porque tú vas a estudiar, hija. Vas a tener la vida que yo no pude tener. Los años pasaron entre telas, hilos y patrones. Mis ojos se fueron cansando, mis dedos se llenaron de pequeñas cicatrices, pero Carmen avanzaba. Terminó el bachillerato con notas excelentes y consiguió entrar en magisterio en Jaén. Cada mañana tomaba el autobús y regresaba al anochecer, cargada de libros y sueños. Para pagarle los estudios, amplié mi negocio. Ya no solo cosía para las señoras ricas, también daba clases de costura a jóvenes del pueblo que querían aprender el oficio. Convertí la sala en un pequeño taller donde cabían hasta 6 alumnas. Los sábados por la mañana, la casa se llenaba de risas y conversaciones de muchachas mientras yo les enseñaba a hacer ojales perfectos o a colocar cremalleras invisibles. «¿Qué paciencia tienes, Ángeles?», me decía mi amiga Dolores. Yo no podría sacrificarme así por un hijo. Pero para mí no era sacrificio. Cada vez que veía a Carmen con sus libros, estudiando bajo la luz de la lámpara, sentía que todo valía la pena. Su futuro brillante era el hilo invisible que mantenía unidas todas las puntadas de mi vida. El día que Carmen se graduó como maestra, en 1968, fue uno de los más felices de mi vida. Llevé puesto el único vestido bueno que tenía, uno azul marino que había confeccionado para la ocasión. Me senté entre padres mucho más adinerados que yo, pero ninguno aplaudió con tanto orgullo cuando mi hija recibió su título. Todo esto es gracias a ti, mamá, me dijo Carmen al abrazarme, con lágrimas en los ojos. Aquellas palabras compensaron cada noche sin dormir, cada dolor de espalda, cada preocupación económica. Mi hija sería maestra. No tendría que pasar las penurias que yo había pasado. Pero la vida da giros inesperados. Carmen consiguió trabajo en la escuela pública de Úbeda, y allí conoció a Javier Mendoza, un joven empresario que había vuelto al pueblo para abrir un negocio de materiales de construcción. Alto, apuesto y con labia, conquistó a mi hija en cuestión de meses. Es un buen partido, mamá, me dijo Carmen, emocionada. Tiene ambición, quiere expandir su negocio a toda Andalucía. Yo observaba en silencio. Había algo en Javier que no terminaba de convencerme, quizás esa forma en que miraba nuestra modesta casa con cierto desdén, o como hablaba continuamente de dinero y posición social. Pero Carmen estaba enamorada, y yo solo quería su felicidad. Se casaron en 1972. Para su boda confeccioné el vestido más hermoso que jamás haya salido de mis manos. Durante 3 meses trabajé en secreto, utilizando seda que había ahorrado para comprar durante años. Cada perla, cada lentejuela, fue cosida con amor infinito. Cuando Carmen se probó el vestido terminado, las dos lloramos abrazadas frente al espejo. Ninguna novia en Úbeda habrá llevado jamás algo tan hermoso, susurró ella. Después de la boda,
Carmen dejó la enseñanza. Javier insistió en que una mujer de su posición no necesitaba trabajar. Me dolió ver cómo abandonaba aquella profesión por la que tanto había luchado, pero me callé. Era su vida, su elección. Ahora, sentada en mi sala vacía, acaricio el viejo dedal y pienso en todos esos años de trabajo incansable. En las noches de invierno con los dedos tan fríos que apenas podía enhebrar la aguja. En los veranos sofocantes cosiendo pesados trajes de ceremonia. En las migrañas por forzar la vista con telas oscuras. Todo lo hice por ti, Carmen. Para que pudieras estudiar, para que tuvieras oportunidades. Para que nunca tuvieras que elegir entre comer o pagar el alquiler, como me pasó a mí tantas veces. Y ahora, mientras el teléfono permanece mudo y tu silla vacía acumula polvo, me pregunto, ¿valió la pena cada puntada? ¿Cada hora robada al sueño? ¿Cada arruga prematura en mis manos? El dedal brilla tenuemente bajo la luz de la tarde. Lo guardo en el bolsillo de mi delantal, cerca del corazón. A pesar del abandono, a pesar del dolor, sé que volvería a hacerlo todo otra vez. Porque así somos las madres, cosemos amor en cada sacrificio, aunque el tiempo deshilache la gratitud. Dicen que Dios escribe derecho con renglones torcidos, pero en mi caso, fue un simple sobrecaído lo que cambió todo. Aquel martes de primavera, mientras Dolores me traía magdalenas recién horneadas, un golpe de viento desde el balcón hizo que varios papeles volaran de mi mesa. Al recogerlos, encontramos algo que nunca debería haber visto, un extracto bancario donde figuraba una firma idéntica a la mía, autorizando la transferencia de 500.000 pesetas a una cuenta desconocida. Pero esa mano que dibujó mi nombre no era la mía. A mis 78 años, reconocería hasta con los ojos cerrados las curvas de mi propia firma, esa que había estampado en tantos patrones de costura para las mejores familias de Úbeda. Alguien estaba vaciando mis ahogos de toda una vida, y el temblor que sentí en mi pecho me dijo que ese alguien tenía mi sangre. La mañana había comenzado como cualquier otra. Me desperté al amanecer, como siempre lo he hecho desde mis años de costurera. Es una costumbre que mi cuerpo se niega a olvidar, a pesar de que hace años que mis ojos y mis manos ya no soportan enhebrar agujas. Preparé mi café con leche, untando una rebanada de pan con aceite de oliva de la cooperativa de San Pablo, ese que tiene un sabor ligeramente picante al final. Estaba recogiendo mi pequeña cocina cuando sonó el timbre. 3 toques cortos, Dolores. Mi vecina del tercero siempre llama así, como un código secreto entre nosotras. Angelita, te traigo unas magdalenas. La receta nueva que me dio Encarnita, la del horno de la calle Real, exclamó al entrar, con ese entusiasmo que solo ella mantiene a los 75 años. Pasa, mujer. El café está recién hecho, le respondí, agradecida por la compañía. Dolores es de esas amigas que llegan sin avisar pero siempre cuando más las necesitas. Nos conocemos desde que Antonio vivía, cuando compramos este piso en el centro de Úbeda. Hemos compartido alegrías, penas, la crianza de nuestros hijos y ahora, la soledad de la vejez. Nos sentamos en la sala, junto al balcón abierto que da a la plaza de Andalucía. Era uno de esos días perfectos de mayo en Jaén, el cielo azul intenso, sin una nube, y el aire cargado con el aroma del jazmín que trepa por las fachadas antiguas. ¿Has sabido algo de Carmen? Me preguntó Dolores mientras mordisqueaba su magdalena. Lo de siempre. Que están muy ocupados, que Javier tiene muchos negocios, que me visitarán pronto, suspiré, acostumbrada ya al sabor amargo que dejan las excusas de mi hija. Dolores apretó los labios, reprimiendo lo que de verdad pensaba. Es demasiado educada para decir lo que todos en el vecindario saben, que mi hija y su marido me han relegado al olvido, a pesar de vivir a solo 15 minutos en coche, en su chalet de la urbanización El Donadío. Bueno, cuéntame de tu viaje a Málaga. ¿Cómo está tu hermana Puri? Cambié de tema, evitando hundirme en la tristeza. Mientras Dolores me relataba las peripecias de su viaje, un golpe de viento primaveral entró por el balcón, agitando las cortinas de encaje que yo misma confeccioné hace décadas. El aire levantó varios papeles que tenía sobre la mesita, facturas, cartas, y algunos documentos del banco que el cartero había traído la semana anterior y que aún no había revisado. ¡Ay, los papeles!, exclamé, viendo cómo volaban por la sala. Las dos nos pusimos a recogerlos, riéndonos como niñas.
Fue entonces cuando Dolores recogió un sobre abierto del Banco Santander. «Toma, Angelita, es del banco», me dijo, extendiéndomelo. Pero algo en su rostro cambió mientras miraba el papel que asomaba del sobre. Su expresión se tensó. «¿Qué ocurre?», pregunté. «No sé, quizás no sea nada, pero, ¿tú has retirado dinero últimamente?». Tomé el sobre y extraje un extracto bancario. Lo que vi me dejó sin aliento. Era un documento autorizando la transferencia de 500.000 pesetas, casi todos mis ahorros, a una cuenta en Granada. Y abajo, como burlándose de mí, estaba mi firma. O algo que pretendía serlo. «Esta no es mi firma», murmuré, sintiendo como el suelo parecía moverse bajo mis pies. «¿Estás segura?». Dolores se ajustó las gafas para mirar más de cerca. «Por supuesto que estoy segura», respondí, con una mezcla de indignación y miedo. «He firmado mis facturas de costura durante 40 años. Conozco mi firma como conozco las arrugas de mi cara». Mis manos comenzaron a temblar. La falsificación era buena, lo suficiente para engañar a un bancario que no me conociera bien, pero tenía pequeñas diferencias. La A de Ángeles estaba ligeramente inclinada hacia la derecha, cuando yo siempre la hago perfectamente recta, y el trazo final de Castro era más largo y florido que el mío. «Déjame ver qué más hay aquí», dije, vaciando completamente el contenido del sobre. Había más documentos. Un poder notarial que yo supuestamente había firmado dando autorización a Carmen para gestionar mis cuentas y propiedades, un documento de compraventa de acciones, y varios recibos de retiradas de dinero menores, todas con la misma firma falsificada. «Dios mío, Dolores. Creo que Carmen está rogándome». Las palabras salieron de mi boca como piedras pesadas. Nunca imaginé pronunciar una frase así. El dolor fue tan agudo que tuve que sentarme. Mi propia hija, aquella niña por la que sacrifiqué juventud y descanso, a la que cosí uniformes perfectos y pagué estudios con el dinero que otras madres habrían gastado en sí mismas. «No saques conclusiones precipitadas», me aconsejó Dolores, siempre prudente. «Quizás haya una explicación. A lo mejor firmaste estos papeles y no lo recuerdas. A nuestra edad». «No, Dolores», la interrumpí. «Mi memoria está perfectamente. Nunca firmaría algo así sin leerlo, y mucho menos olvidaría haber autorizado que sacaran 500.000 de pesetas de mi cuenta. Ese dinero era para mis gastos médicos, para no ser una carga si enfermaba». El silencio se instaló entre nosotras, pesado y denso como la niebla que a veces cubre las montañas de Sierra Mágina en invierno. Mi mente repasaba los últimos meses, las visitas cada vez más escasas de Carmen, sus preguntas aparentemente casuales sobre mis ahorros, la insistencia de Javier en que les diera las escrituras de mi piso para guardarlas en un lugar seguro. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Dolores. «Primero, comprobar cuánto dinero me queda realmente», respondí, intentando mantener la calma. «Mañana iré al banco y hablaré con don Emilio. Él me conoce desde hace 30 años, sabrá que estas firmas no son mías. Te acompañaré», se ofreció Dolores, apretando mi mano. «No tienes que afrontar esto sola». Asentí, agradecida. De pronto, recordé algo más. Me levanté, ignorando el dolor en mis rodillas, y me dirigí al aparador de caoba que Antonio compró el año que Carmen nació. En el segundo cajón, bajo unos manteles bordados, guardaba una carpeta azul con mis documentos importantes, la escritura de la casa, mi cartilla de la Seguridad Social y mi testamento. La carpeta estaba allí, pero al abrirla sentí un escalofrío. Algunos documentos faltaban, y otros parecían haber sido manipulados. La escritura original de mi piso ya no estaba, solo una fotocopia en la que apenas se distinguían los sellos notariales. «Han estado husmeando entre mis cosas», susurré, sintiendo una mezcla de violación y traición. «Aprovechando mis visitas al médico o a la iglesia». Dolores me abrazó en silencio. Creo que fue entonces cuando lloré, no solo por el dinero, sino por la confianza rota, por el amor maternal que sentía traicionado. Después de unos minutos, me sequé las lágrimas y respiré hondo. La Ángeles que crió sola a una hija en los duros años 50 no se dejaría vencer tan fácilmente. «No voy a confrontarles todavía», decidí. «Primero necesito saber exactamente qué han hecho, cuánto me han quitado. Quiero tener pruebas». Esa noche,
Después de que Dolores se marchara, no pude dormir. Revisé cada rincón de mi casa buscando más documentos o señales de que habían registrado mis pertenencias. Encontré varios cajones ligeramente desordenados, cosas que no estaban exactamente donde yo las dejaba siempre. Sentada en la oscuridad de mi salón, con las luces de Úbeda brillando a lo lejos, me pregunté en qué momento mi hija había cambiado tanto. ¿Fue Javier quien la convenció de robar a su propia madre? ¿O siempre hubo en ella una veta de codicia que yo no quise ver? El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando tomé una decisión. No sería una víctima silenciosa. No me quejaría como una anciana impotente. Investigaría, reuniría pruebas y, cuando estuviera segura, actuaría. Carmen me había enseñado una dura lección: la sangre puede traicionar. Pero yo le enseñaría que esta vieja costurera aún sabe cómo deshacer nudos complicados y reparar desgarros, incluso los del corazón. Nunca he confiado del todo en Javier Mendoza. Desde el primer día que Carmen lo trajo a casa, con aquella sonrisa perfecta y ese traje que parecía recién salido del escaparate del Corte Inglés de Jaén. Hay hombres que te miran a los ojos cuando hablan, y otros que miran tus pertenencias, evaluándolas. Javier era de los segundos. Recuerdo cómo sus ojos recorrieron mi modesta sala, deteniéndose en el reloj de pared que Antonio me regaló, en las cortinas de encaje que cosí con mis propias manos, en las pequeñas figuritas de porcelana que fui coleccionando con los años. No las miraba con admiración, sino con tasación. Mamá, Javier es el hijo de Francisco Mendoza, el que tiene la empresa de materiales de construcción, me lo presentó Carmen, con un brillo en la mirada que no le había visto antes. Yo sabía quién era Francisco Mendoza. Todo Úbeda lo conocía. Había llegado al pueblo en los años 60 desde Sevilla y montado un negocio que prosperó con el boom de la construcción. Se decía que tenía contactos en el ayuntamiento, que conseguía contratos antes de que salieran a concurso. Rumores de pueblo, quizás, pero donde hay humo. Javier estrechó mi mano con firmeza calculada. Sus dedos estaban suaves, sin callosidades. Manos que nunca habían conocido el trabajo duro. Un placer conocerla al fin, doña Ángeles. Carmen me ha hablado mucho de usted. Su voz tenía ese acento andaluz pulido, casi neutralizado, de quien ha estudiado en colegios caros y quiere que se note. Noté también que miraba constantemente su reloj, un omega que brillaba en su muñeca como un pequeño sol dorado. Tenía prisa. Estar en mi humilde casa era un trámite para él. Durante la merienda, habló principalmente de sí mismo, sus planes de expandir el negocio familiar a toda Andalucía, el nuevo Mercedes que acababa de comprar, su apartamento en Marbella. Carmen lo escuchaba embelesada, como si cada palabra suya fuera miel. ¿Y tú, Carmen?, pregunté, intentando incluir a mi hija en una conversación que parecía un monólogo. ¿Seguirás dando clases cuando os caséis? Antes de que Carmen pudiera responder, Javier soltó una risa breve, casi un ladrido. Por supuesto que no, doña Ángeles. Mi esposa no necesitará trabajar. Una Mendoza no da clases a hijos de obreros. Vi cómo Carmen bajaba la mirada, aceptando aquella imposición sin rechistar. Mi hija, que había estudiado magisterio con tanto esfuerzo, que amaba enseñar a los niños, asumía su futuro papel de esposa florero con una docilidad que me resultó alarmante. Pero callé. Las madres aprendemos a veces a morder nuestra lengua hasta sangrar. Después de aquella primera visita, Javier apareció por casa pocas veces más antes de la boda. Siempre con excusas, que si los negocios, que si un viaje a Madrid, que si una reunión importante. Carmen venía sola, con menos frecuencia de lo habitual, y nuestras conversaciones habían cambiado. Ya no me contaba sus problemas o sueños. Ahora solo hablaba de Javier, de sus planes, de su futuro juntos. La boda fue ostentosa, muy alejada de la sencillez que yo habría preferido. Se celebró en la Sacra Capilla del Salvador, la iglesia más elegante de Úbeda, con más de 300 invitados. Yo, con el vestido azul que me había hecho para la ocasión, me sentí fuera de lugar entre tanto lujo. Durante el banquete en el parador, me sentaron en una mesa lateral, lejos de los novios y los Mendoza. Por cuestiones de protocolo, explicó Javier. Una forma elegante de apartarme. Recuerdo un momento concreto de aquella celebración que debió alertarme. Estaba en el baño retocándome el pelo cuando entró la madre de Javier, doña Soledad, con una amiga.
No me vieron, oculta como estaba en uno de los compartimentos. Menos mal que Javier logró convencerla de que no llevara ese ridículo vestido que le hizo su madre, dijo Soledad con desdén. Imagínate, un vestido de novia cosido en casa, como si fuéramos gitanos. Bueno, la chica es mona, aunque de origen humilde, respondió su amiga. Lo importante es que Javier la controle. Ya sabes cómo son estas chicas de clase baja cuando acceden a cierto nivel. Se les sube a la cabeza. Por eso mismo Francisco y yo insistimos en la separación de bienes, explicó Soledad. Carmen tendrá lo que Javier quiera darle, pero el patrimonio familiar está protegido. Salí del baño cuando se marcharon, con el corazón encogido. El vestido que había cosido para mi hija, y que ella rechazó a última hora alegando que era demasiado tradicional, permaneció colgado en mi armario como un fantasma blanco durante años, hasta que finalmente lo doné a la iglesia para que hicieran manteles de altar. Tras la boda, los vi aún menos. Se mudaron a un chalet en la urbanización El Donadío, a las afueras de Úbeda. Un lugar exclusivo donde vivían médicos, abogados y empresarios. Demasiado lejos para que yo pudiera ir caminando, y Carmen rara vez se ofrecía a recogerme. Las visitas de mi hija se espaciaron hasta convertirse en acontecimientos especiales, como Navidad o mi cumpleaños. Y cuando venía, casi siempre era sola. Javier siempre tenía alguna excusa. Un día, hacia 1975, Carmen apareció sin avisar. Parecía nerviosa, miraba constantemente por la ventana como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. «Mamá, necesito pedirte algo», me dijo, retorciendo el pañuelo de seda entre sus manos. «Javier y yo queremos invertir en un nuevo proyecto, pero necesitamos un aval». ¿Un aval? ¿Qué tipo de aval?, pregunté, confundida. Nada importante, solo una firma. El banco necesita garantías adicionales para un préstamo. Sentí que no me estaba contando toda la verdad. ¿Y no puede avalarlo su padre? Francisco tiene mucho más patrimonio que yo. Carmen se tensó visiblemente. Papá Mendoza ya ha avalado otros préstamos y no quiere comprometerse más, respondió, evitando mi mirada. Es solo una formalidad, mamá. Nunca tendrás que pagar nada. Estaba a punto de preguntarle más detalles cuando sonó el teléfono. Era Javier. Lo supe por cómo cambió el rostro de Carmen. Se apartó para hablar, bajando la voz, pero alcancé a escuchar fragmentos. Sí, estoy con ella ahora. No, aún no ha firmado. No te preocupes, lo conseguiré. Cuando colgó, su expresión se había endurecido. Tengo que irme, anunció abruptamente. Javier me necesita para una cena con unos clientes. Hablaremos del aval otro día. Nunca volvió a mencionar aquel préstamo. Años después, cuando recordaba ese episodio, comprendí que probablemente fue la primera vez que intentaron utilizarme financieramente. Otra señal que debí interpretar correctamente ocurrió durante la Navidad de 1980. Por fin habían venido los dos a cenar en Nochebuena. Yo había preparado todo con esmero: cordero asado, turrón artesanal, mazapán, y hasta aquel vino dulce de Málaga que tanto le gustaba a Carmen de niña. Durante la cena, Javier recibió una llamada. Se apartó para hablar, pero aún así escuché retazos de la conversación. Hablaba en un tono que nunca le había oído, adulador, casi suplicante. Por supuesto, don Eduardo. Entiendo. Haré lo que sea necesario. El dinero estará disponible después de Reyes, ¿se lo garantizo? Cuando volvió a la mesa, su rostro había perdido color. Bebió 3 copas de vino seguidas y apenas habló durante el resto de la velada. Carmen lo miraba de reojo, con una mezcla de miedo y ansiedad. ¿Va todo bien con el negocio?, me atreví a preguntar durante el postre. Perfectamente, espetó Javier con brusquedad. Son solo unos ajustes temporales de liquidez, algo habitual en el sector. Carmen asintió rápidamente, como si estuviera programada para respaldar cualquier afirmación de su marido. El año que viene abriremos una sucursal en Granada, añadió ella, intentando desviar la conversación. Pero yo había visto la sombra del miedo en los ojos de Javier, ese pánico que solo produce el dinero cuando escasea o cuando se debe. A partir de entonces, comenzaron las preguntas casuales sobre mi pensión, sobre los ahorros que Antonio me había dejado, sobre si tenía algún plan para optimizar mi patrimonio.
siempre planteadas con aparente desinterés, como quien no quiere la cosa. Deberías considerar ponernos como cotitulares de tus cuentas, mamá, me sugirió Carmen un día. A tu edad, nunca se sabe. Así podríamos ayudarte si ocurriera algo. Mi edad no me impide firmar un cheque o ir al banco, hija, respondí con cierta sequedad. Además, tengo a Dolores cerca si necesito algo. Noté cómo intercambiaba una mirada rápida con Javier, una de esas miradas cómplices que me excluían, que me convertían en un obstáculo. Ahora, mientras sostengo estos documentos falsificados, todas esas pequeñas señales, esos momentos extraños, encajan como las piezas de un rompecabezas perverso. Javier, con su ambición desmedida, su vida por encima de sus posibilidades, sus negocios cada vez más turbios, había arrastrado a mi hija a un abismo moral. Y yo, por amor, por no querer ver, había ignorado todas las advertencias que el destino puso en mi camino. Pero ya no más. Esta vieja tiene los ojos bien abiertos. Y aunque me duela el alma, no permitiré que sigan robándome, no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Porque lo que me duele no es perder pesetas, sino confirmar que para Javier Mendoza, y quizás también para mi Carmen, yo nunca fui una madre. Solo fui un banco al que saquear. Mateo fue el primer amor de mi juventud, antes de conocer a Antonio. Trabajábamos juntos en la fábrica textil cuando yo apenas tenía 18 años. Él marchó a Madrid para formarse como bancario y, aunque nuestros caminos románticos se separaron, siempre mantuvimos una amistad discreta. Después de jubilarse como director de la sucursal del Banco Santander en Úbeda, Mateo regresó al pueblo. Ahora vive solo, como yo, en un pequeño piso cerca de la Plaza Vázquez de Molina. Le llamé un miércoles por la mañana, cuando sabía que estaría tomando su café en el bar Marmolejo, como cada día. Mateo, soy Ángeles, dije cuando respondió al teléfono de la baja. Necesito tu ayuda en un asunto delicado. Su voz, grave y pausada como siempre, me tranquilizó al instante. Lo que necesites, Ángeles. ¿Quieres que pase por tu casa? Mejor nos vemos en la tuya, respondí. Es algo que preferiría que nadie más supiera. Esa misma tarde me presenté en casa de Mateo con una carpeta que contenía todos los documentos bancarios que había podido encontrar. Libretas de ahorro, extractos, recibos del banco y hasta el poder notarial falsificado. Mateo me recibió con la misma elegancia discreta de siempre. A sus 80 años, conservaba esa distinción que siempre le caracterizó, el pelo blanco perfectamente peinado, una camisa bien planchada y esos modales que parecían de otra época. Ángeles, qué alegría verte, aunque lamento que sea por preocupaciones. Su casa era como él, ordenada, limpia, sin adornos superfluos. Me invitó a sentarme en el comedor, donde ya tenía preparados 2 cafés y unas pastas caseras. Había sido siempre así de considerado. Verás, Mateo, he descubierto algo terrible, le expliqué mientras abría la carpeta. Creo que Carmen y su marido están desviando dinero de mis cuentas. Le mostré los documentos, uno a uno. La falsificación de mi firma, el poder notarial, los extractos con transferencias que yo jamás autoricé. Mateo los examinó en silencio, con esa concentración que solo tienen quienes han pasado décadas escudriñando números y letras pequeñas. Esto es grave, Ángeles, dijo finalmente. No son solo transferencias aisladas. Parece un patrón sistemático. Sus palabras confirmaron mis peores temores. No era un error, no era una transferencia puntual en un momento de necesidad. Era algo premeditado, continuado, un robo en toda regla. Necesitamos más información, añadió Mateo. Tengo algunos contactos en el banco que podrían ayudarnos discretamente. Damián Ortega, el subdirector actual, fue mi aprendiz. Confío en él. Durante las siguientes semanas, Mateo y yo nos convertimos en una peculiar pareja de investigadores. Nos reuníamos cada tarde en su casa, con la excusa de jugar al parchís si alguien preguntaba. En realidad, pasábamos horas siguiendo el rastro del dinero, anotando fechas, cantidades, destinos. Damián, el contacto de Mateo en el Santander, nos proporcionó información que no aparecía en mis extractos habituales, movimientos completos de los últimos 2 años, detalles de las cuentas de destino, incluso copias de los cheques cobrados con mi supuesta autorización. Mira esto,
Ángeles, me dijo Mateo una tarde, señalando una lista de fechas que había preparado meticulosamente en su cuaderno de contabilidad. He marcado en rojo las fechas de todas las extracciones importantes de tu cuenta. Y en azul, las fechas en que, según me has dicho, Carmen y Javier te visitaron. Era escalofriante. Casi todas las visitas coincidían con movimientos de dinero. Las raras veces que mi hija se dignaba a pasar una tarde conmigo, al día siguiente desaparecían fondos de mi cuenta. El 15 de marzo vinieron a comer porque era mi cumpleaños, recordé con amargura. El 16 de marzo hay una transferencia de 300.000 pesetas. Y el 24 de junio, día de San Juan, también te visitaron, señaló Mateo. El 25 de junio retiraron 250.000 pesetas con un cheque. Era como si cada gesto de aparente cariño familiar tuviera un precio. Cada abrazo, cada te quiero, mamá se traducía en pesetas al día siguiente. Mi corazón se encogía al pensar que las pocas migajas de afecto que recibía eran solo la tapadera de un saqueo. Pero lo peor estaba por descubrir. Una tarde, Damián vino personalmente a casa de Mateo. Su rostro serio presagiaba malas noticias. Doña Ángeles, dijo tras saludarme respetuosamente, he encontrado algo que deberían ver. Nos mostró un documento que me dejó sin aliento, una solicitud de hipoteca sobre mi piso, con mi firma falsificada. La hipoteca había sido aprobada hacía apenas un mes, por valor de 8 millones de pesetas. El dinero fue transferido a una cuenta conjunta de Carmen Castro y Javier Mendoza, explicó Damián. De ahí pasó inmediatamente a una cuenta en Granada a nombre de Inversiones Donadío, una empresa que, según nuestros registros, pertenece al señor Mendoza. Me derrumbé en la silla. No era solo mi dinero lo que estaban rogando, era mi casa, el hogar donde había criado a Carmen, donde Antonio y yo habíamos sido felices, donde guardaba todos mis recuerdos. Esto es más de lo que imaginábamos, murmuró Mateo, pálido. Ángeles, no solo han estado sacando pequeñas cantidades. Han hipotecado tu casa sin que lo supieras. Si no pagan esa hipoteca, podrías perderla. Damián asintió gravemente. La documentación parece correcta a simple vista, y por eso se aprobó. Pero ahora que lo examino con detalle, hay irregularidades. La firma notarial es auténtica, pero posiblemente el notario no verificó adecuadamente su identidad, doña Ángeles. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos cada vez más dolorosos. Mateo utilizó sus contactos en otros bancos de Úbeda y descubrimos que no solo habían hipotecado mi casa, también habían abierto préstamos personales a mi nombre en 3 entidades diferentes. En total, la deuda acumulada usando mi nombre ascendía a casi 15 millones de pesetas. ¿Pero cómo es posible?, pregunté desesperada. ¿Cómo han podido engañar a tantos bancos? El sistema tiene fallos, explicó Mateo con amargura. Especialmente cuando se trata de personas mayores que no acuden personalmente a las sucursales. Muchas gestiones se hacen por correo o a través de intermediarios. ¿Y si tienes un poder notarial, aunque sea falsificado? Una tarde, mientras revisábamos documentos, encontramos algo revelador, un patrón en los gastos realizados con el dinero sustraído. Gran parte iba a una empresa llamada Construcciones Alhambra en Granada. Espera un momento, dijo Mateo, pensativo. Tengo un antiguo colega en Granada que podría ayudarnos a saber más sobre esta empresa. 2 días después, Mateo me llamó temprano, con la voz alterada por la emoción. Ángeles, tienes que venir a casa ahora mismo. Mi amigo Luis de Granada me ha enviado algo por fax que debes ver. Cuando llegué, Mateo tenía sobre la mesa varios documentos con el membrete del registro mercantil. Construcciones Alhambra es una empresa al borde de la quiebra, me explicó. Está acumulando deudas millonarias y tiene varios embargos pendientes. Y adivina quién es su administrador único desde hace 6 meses. Javier, respondí, sintiendo un escalofrío. Exactamente. Tu yerno está hundido en deudas, Ángeles. Y está usando tu dinero, tu nombre y tu casa para intentar salvar su negocio en ruinas. Aquella noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas encajaban con dolorosa claridad. El distanciamiento de Carmen, las preguntas sobre mis finanzas, las visitas estratégicas seguidas de transferencias. Todo formaba parte de un plan para exprimirme económicamente.
Pero quedaba una pregunta sin responder, quizás la más dolorosa. ¿Sabía Carmen lo que estaba haciendo? ¿Era una víctima manipulada por Javier o una cómplice voluntaria en el expolio a su propia madre? A la mañana siguiente, Mateo y yo trazamos un plan. No podíamos confrontarles directamente, no todavía. Necesitábamos proteger lo que quedaba de mi patrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Lo primero es denunciar las firmas falsificadas, dijo Mateo. Damián nos ayudará con los trámites. Después, necesitarás un abogado. Conozco a alguien discreto y eficaz. Mientras salía de casa de Mateo aquel día, me sentía extrañamente en paz. La traición dolía como una herida abierta, pero también me sentía liberada por la verdad. Ya no habría más noches preguntándome por qué mi hija se había alejado, por qué prefería evitarme. Ahora lo sabía. Y aunque el conocimiento fuera amargo, me daba fuerzas para lo que vendría después. Porque esta anciana, a la que creían indefensa y manipulable, estaba a punto de demostrar que las arrugas del rostro no significan debilidad en el espíritu. La investigación silenciosa había terminado. Ahora comenzaba la batalla. Tengo algo importante que mostrarte, Ángeles, me dijo Mateo nada más verme, con una expresión que mezclaba compasión y gravedad. Su maletín de cuero gastado, el mismo que llevaba cuando era director del banco, traía un sobremanila. Lo abrió con cuidado y extrajo varias fotografías y documentos. Mi amigo Luis de Granada ha estado investigando a Javier y Construcciones Alhambra, explicó mientras colocaba las fotos sobre la mesa, asegurándose de que nadie más pudiera verlas. Y ha descubierto algo que, bueno, creo que debes verlo tú misma. Las fotografías mostraban a Javier saliendo de un restaurante lujoso en Granada. Iba elegantemente vestido, con ese aire de falsa prosperidad que siempre le caracterizó. Pero no estaba solo. Del brazo llevaba a una mujer joven, morena, probablemente de unos 30 años. En otra imagen, la pareja entraba en un edificio de apartamentos en el barrio del Albaicín. La siguiente fotografía me provocó un nudo en la garganta, Javier besando apasionadamente a aquella desconocida en el portal. Se llama Lucía Ordóñez, dijo Mateo con delicadeza. Es arquitecta y, según ha averiguado Luis, trabaja para Construcciones Alhambra desde hace 3 años. Parece que su relación con Javier va más allá de lo profesional. Tomé un sorbo de agua, intentando asimilar esta nueva traición. No sentía dolor por Javier, nunca me cayó bien. Mi dolor era por Carmen, aunque inmediatamente me recriminé ese sentimiento. ¿Acaso merecía mi compasión una hija que me estaba rogando? Hay más, Ángeles, continuó Mateo, sacando ahora unos documentos. Luis ha conseguido acceso a los registros internos de Construcciones Alhambra. La empresa está en quiebra técnica. Tienen deudas por más de 100 millones de pesetas con proveedores, la Seguridad Social y Hacienda. Han estado desviando fondos, utilizando sociedades fantasma y, lo más grave, el dinero que han sacado de tus cuentas y la hipoteca de tu piso han ido a parar a un proyecto inmobiliario que nunca se terminará. ¿Un proyecto inmobiliario? Pregunté, confundida. Una urbanización de lujo en las afueras de Granada, residencial Alhambra Vista. Se anunció con bombos y platillos hace 2 años, vendieron sobre plano la mayoría de las viviendas, pero la construcción se paralizó hace 6 meses por falta de fondos. Los compradores están furiosos, han formado una plataforma de afectados y han presentado denuncias. Las piezas del rompecabezas encajaban con dolorosa precisión. Javier estaba utilizando mi dinero, el fruto de décadas de trabajo como costurera, para intentar salvar su negocio en ruinas y, probablemente, mantener su doble vida con aquella arquitecta. Pero, ¿y Carmen? Pregunté con un hilo de voz. ¿Sabe lo de esta mujer? ¿Está al tanto de la situación de la empresa? Mateo dudó antes de responder, como si midiera el impacto que sus palabras tendrían en mí. Luis ha hablado con la secretaria de Construcciones Alhambra. Según ella, Carmen visita las oficinas con frecuencia. Es imposible que no sepa el estado financiero de la empresa. Y en cuanto a Lucía, Mateo hizo una pausa, visiblemente incómodo. La secretaria menciona que es un secreto a voces en la oficina. Todo el mundo lo sabe, excepto, oficialmente, Carmen. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición.
Mi hija no solo participaba en el expolio de su propia madre, sino que además vivía en una mentira, quizás negándose a ver la infidelidad de Javier, o tal vez aceptándola en silencio a cambio de mantener su estatus social y las apariencias. Hay algo más que debes saber, añadió Mateo, sacando un último documento. Este es un informe del registro de la propiedad de Granada. Javier y Lucía han comprado juntos un ático en el barrio del Realejo hace 3 meses. Y adivina con qué dinero se pagó la entrada. Con el dinero de mi hipoteca, completé, sintiendo una punzada de ira que me sorprendió por su intensidad. Mateo asintió solemnemente. Guardamos silencio mientras el camarero nos traía 2 cafés que ninguno de los dos tocaría. Mi mente era un torbellino de emociones encontradas, rabia, dolor, traición, pero también, sorprendentemente, una extraña sensación de liberación. Ya no había dudas, ya no había espacio para autoengaños o esperanzas vacías. La verdad, aunque dolorosa, me permitiría actuar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente Mateo. Voy a confrontarlos, respondí con una determinación que no sabía que tenía. Pero antes, necesito una última prueba. Necesito saber si Carmen está al tanto de todo esto o si también es, en cierto modo, una víctima de Javier. Al día siguiente, siguiendo el consejo de Mateo, contraté a un detective privado recomendado por su amigo Luis. Se llamaba Ernesto Vega, un expolicía jubilado que ahora trabajaba discretamente en casos como el mío. Su tarifa no era barata, pero en ese punto, con casi todos mis ahorros ya robados, unos miles de pesetas más no suponían ninguna diferencia. Ernesto se presentó en mi casa vestido como un técnico de telefónica. Por si acaso Carmen o Javier pasaban por el barrio, que pareciera una simple revisión de la línea. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con manos grandes y mirada inteligente. Necesito que investigue a mi hija, le expliqué, sintiendo lo absurdo de aquellas palabras. Quiero saber si está al tanto del affair de su marido y de la situación real de la empresa. Ernesto no mostró sorpresa ni juicio. Supongo que en su profesión había visto de todo. Entendido, señora Castro. La seguiré durante unos días, documentaré sus movimientos, con quién habla, qué hace. Si sabe lo que ocurre, habrá señales. Durante una semana, Ernesto siguió a Carmen. La fotografió entrando y saliendo de las oficinas de Construcciones Alhambra en Granada, almorzando con ejecutivos de la empresa, visitando el banco. Cada tarde, venía a mi casa y me mostraba las fotografías y me contaba lo que había descubierto. El 7º día, Ernesto llegó con una expresión grave. Tengo la prueba definitiva que buscaba, señora Castro, dijo, sacando una pequeña grabadora. Su hija y el señor Mendoza tuvieron una fuerte discusión ayer en su oficina. La secretaria estaba presente y grabó parte de la conversación con su teléfono móvil. Me la ha facilitado porque, según ella, ya está harta de las mentiras. Presionó el botón de reproducción. Aunque la calidad no era óptima, las voces de Carmen y Javier eran claramente reconocibles. No puedes seguir viéndola mientras hipotecas la casa de mi madre, gritaba Carmen. Habíamos acordado que solo sacaríamos el dinero suficiente para salvar la empresa, no para comprar pisos con tu amante. Tú también te has beneficiado de ese dinero, respondía Javier con desprecio. ¿O acaso no te has comprado un coche nuevo? ¿No te has ido de compras a Madrid con tus amigas? No me vengas ahora con moralidad. Pero es mi madre, Javier. Y ahora me dices que la empresa no tiene salvación, que estamos al borde del concurso de acreedores. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con nosotros? Me importa un carajo tu madre. Tú y yo sabemos que esa casa vieja en el centro de Úbeda nunca la utilizamos. Es un activo muerto. Y en cuanto a nosotros, quizás deberías preguntarte si realmente hay un nosotros. La grabación terminaba ahí. Me quedé helada. Mi propia hija, consciente de todo, participando en el expolio, aunque ahora, cuando el barco se hundía, pareciera arrepentirse. Hay una cosa más, añadió Ernesto, entregándome un último sobre. Después de esta discusión, su hija fue a la notaría de don Felipe Ortega en Granada. Pagó en efectivo y pidió expresamente discreción. He conseguido averiguar qué documento firmó. Abrí el sobre.
Era una copia de un poder notarial en el que Carmen revocaba todas las autorizaciones y poderes otorgados anteriormente a Javier sobre sus bienes, cuentas y propiedades. Estaba fechado el día anterior. Parece que su hija está intentando desvincularse financieramente de su marido, explicó Ernesto. Probablemente porque sabe que la empresa va a quebrar y quiere proteger lo que pueda. Me recliné en el sofá, exhausta emocionalmente. La traición era completa. Carmen había participado conscientemente en el robo, sabiendo de la infidelidad de Javier, y solo ahora, cuando el castillo de naipes se derrumbaba, intentaba salvarse. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde mi balcón, tomé una decisión. Llamaría a Carmen, la invitaría a comer, solas las dos. Y pondría todas las cartas sobre la mesa. No con ira, no con reproches, sino con la serena dignidad de quien ha descubierto una verdad dolorosa pero liberadora. Porque yo, Ángeles Castro, a mis 78 años, aún tenía fuerzas para enfrentar la mayor de las traiciones, la de mi propia sangre. Y lo haría no desde el papel de víctima, sino desde el de una mujer que exige respeto y justicia. Elegí un domingo para nuestra conversación. Los domingos siempre fueron sagrados en nuestra familia cuando Carmen era pequeña, misa en San Pablo, después un paseo por el Paseo de los Tristes, y finalmente una comida casera alrededor de la mesa de roble que Antonio restauró con sus propias manos. Quería que este último acto de nuestra historia compartida tuviera ese marco, esa solemnidad de los domingos de antaño. Preparé paella, el plato favorito de Carmen desde niña. Mientras cortaba los pimientos y limpiaba las gambas, pensaba en cómo abordar la conversación. Había ensayado mentalmente 100 veces, pero ningún ensayo me parecía adecuado. ¿Cómo le dices a tu hija que sabes que te ha robado? ¿Qué conoces la doble vida de su marido? ¿Qué has contratado un detective para seguirla? El arroz hervía suavemente cuando sonó el timbre. Respiré hondo, me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Carmen estaba allí, con ese vestido verde que le había regalado por su cumpleaños 2 años atrás y una sonrisa que ahora podía ver claramente lo que era, una máscara. Hola, mamá, me saludó, besándome en ambas mejillas. Huele maravillosamente. ¿Has hecho paella? Tu favorita, respondí, intentando que mi voz sonara normal. Pasa, ya casi está lista. Mientras servía la comida, charlamos de trivialidades. El tiempo, la nueva tienda que habían abierto en la plaza, el hijo de la vecina que se había casado. Era como un baile ensayado, una coreografía de falsas normalidades. Carmen evitó mencionar a Javier, y yo no pregunté por él. Cuando terminamos de comer y serví el café, supe que había llegado el momento. Saqué del aparador una carpeta azul y la coloqué sobre la mesa, entre nosotras. Carmen miró el objeto con repentina tensión, como si intuyera que no contenía buenos recuerdos ni fotografías familiares. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó, y noté un ligero temblor en su voz. Documentos bancarios, extractos de cuenta, copias de transferencias, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y también algunas fotografías que quizás te interese ver. Abrí la carpeta y extendí sobre la mesa las evidencias recopiladas durante semanas, los poderes falsificados, los extractos bancarios con las transferencias sospechosas, las fotos de Javier con Lucía en Granada, los documentos de la hipoteca sobre mi casa, el informe sobre la situación financiera de Construcciones Alhambra. Carmen palideció. Sus manos, esas manos que yo había sostenido cuando aprendió a caminar, temblaban visiblemente mientras recorría los documentos con la mirada. Se detuvo especialmente en las fotografías de Javier con su amante. La vi tragar saliva, apretar los labios hasta que formaron una línea blanca en su rostro. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Lo suficiente, respondí. Lo que quiero saber es por qué, Carmen. ¿Por qué le hiciste esto a tu propia madre? Se produjo un silencio denso, casi tangible. El reloj del salón marcaba los segundos con un tic-tac que parecía amplificado en aquella quietud dolorosa. No fue planeado así desde el principio, comenzó, sin atreverse a mirarme a los ojos. Al principio solo iban a ser pequeños préstamos. Javier tenía problemas de liquidez con la empresa, pero aseguró que era algo temporal. Me prometió que te lo devolveríamos todo con intereses. ¿Y por qué no me lo pedisteis directamente?
Carmen se removió incómoda en su silla. Javier dijo que nunca aceptarías. ¿Qué eras? Se detuvo, buscando la palabra, desconfiada con los negocios. Que era mejor hacerlo discretamente y sorprenderte después con una suma mayor cuando todo se recuperara. Así que falsificasteis mi firma, señalé, sin inflexión en la voz. Yo no. Comenzó a negar, pero se detuvo al ver mi expresión. Sí, yo lo hice. Practiqué durante días con tus viejas cartas hasta que la copié perfectamente. Javier solo me indicaba qué documentos firmar. Sentí una punzada de dolor al imaginarla estudiando mi caligrafía, preparándose meticulosamente para engañarme. ¿Y la hipoteca sobre mi casa? Continué. ¿También ibais a devolverla con intereses? Carmen bajó la mirada hacia su taza de café, ahora frío. Para entonces ya sabíamos que la empresa estaba en problemas serios. Necesitábamos liquidez urgentemente para pagar a los proveedores y evitar que se paralizaran las obras del residencial Alhambra Vista. Javier dijo que era nuestra última oportunidad. ¿Y lo de Lucía Ordóñez? ¿También lo sabías desde el principio? Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Un músculo en su mandíbula se tensó, revelando un dolor que, a pesar de todo, me dolía como madre. Lo sospechaba desde hace un año, confesó. Demasiadas reuniones nocturnas, viajes de negocios que no cuadraban. Pero solo tuve la confirmación hace unos meses, cuando encontré facturas de un hotel en Marbella donde nunca habíamos estado juntos. ¿Y aún así seguiste adelante con todo esto? Pregunté, señalando los documentos sobre la mesa. Estaba atrapada, mamá, su voz se quebró. La empresa iba cada vez peor, teníamos deudas por todas partes, los compradores amenazaban con denunciarnos. Y luego descubrí que Javier había comprado un piso con ella en Granada, con nuestro dinero, con el dinero que te habíamos quitado. Las lágrimas corrían ahora libremente por sus mejillas. No hice ademán de consolarla. Necesitaba escuchar todo. La semana pasada tuvimos una pelea terrible, continuó. Me dijo que la empresa va a quebrar, que no hay forma de salvarla. Que probablemente tendremos que declararnos en concurso de acreedores. Yo le recriminé lo de Lucía, lo de tu dinero, y él me dijo que ya no le importaba, que hacía tiempo que nuestro matrimonio era una farsa. Por eso revocaste sus poderes en la notaría, añadí, sorprendiéndola con ese conocimiento. ¿Cómo sabes? Empezó, pero se detuvo. Claro, el detective. Sí, intenté limitar el daño. Pero ya es tarde, ¿verdad? Asentí lentamente. El silencio volvió a envolvernos, solo interrumpido por el llanto ahogado de Carmen. Contemplé a mi hija, ahora una mujer de 50 y tantos años, destruida por sus propias decisiones, y sentí una extraña mezcla de compasión y determinación. He hablado con un abogado, dije finalmente. Vamos a denunciar la falsificación de firmas y el fraude. Intentaremos anular la hipoteca sobre esta casa demostrando que nunca la autoricé. Carmen levantó la mirada, alarmada. Pero eso significa, que Javier y yo. Sí, la interrumpí con firmeza. Podríais enfrentar cargos penales. Fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida. Mamá, por favor, suplicó, extendiendo su mano hacia la mía sobre la mesa. Debe haber otra solución. Soy tu hija. Retiré mi mano suavemente, sin brusquedad pero con determinación. Precisamente porque eres mi hija, Carmen, esperaba lealtad. Respeto. Amor. No esto. Te lo devolveré todo, te lo prometo. Venderé mis joyas, mi coche, buscaré trabajo otra vez. El dinero es lo de menos, respondí. Lo que me robasteis no tiene precio, mi confianza, mi tranquilidad, años de mi vida pensando que mi hija simplemente estaba ocupada para visitarme, cuando en realidad solo venías cuando necesitabais más dinero. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol de la tarde bañaba las calles de Úbeda con una luz dorada, hermosa e indiferente a nuestros dramas humanos. Hay una alternativa, dije después de un largo silencio. El abogado me ha explicado que si firmas una confesión detallando todo lo ocurrido, incluyendo el papel de Javier, y te comprometes a un plan de devolución del dinero, podríamos evitar la vía penal. Carmen me miró con una mezcla de esperanza y temor. ¿Harías eso por mí? ¿Después de todo?
No lo hago por ti, respondí con honestidad. Lo hago por mí. No quiero pasar mis últimos años declarando en juzgados. No quiero ver a mi hija en la cárcel, a pesar de todo. Pero necesito justicia, Carmen. Y necesito la verdad, toda la verdad, por escrito. ¿Y Javier? Preguntó. Con él no tengo ninguna obligación moral. Si quieres salvarte, tendrás que decidir entre tu lealtad hacia él o hacia la verdad. Carmen asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de la elección que le ofrecía. Lo haré, dijo finalmente. Firmaré la confesión. Te contaré todo, cada detalle. Y aceptaré las consecuencias. Asentí, sin alegría ni satisfacción. Solo sentía un profundo cansancio. El abogado vendrá mañana con los documentos. Cuando Carmen se marchó aquella tarde, no nos abrazamos ni nos besamos. Había un abismo entre nosotras que quizás nunca podría cegarse completamente. Pero en ese abismo de dolor también había una extraña luz. La verdad, por fin, había salido a la superficie. Y con ella, tal vez, la posibilidad de un nuevo comienzo, no basado en la ilusión, sino en la realidad de quienes éramos realmente. Mientras recogía los platos de aquella última comida familiar, pensé en Antonio y en lo que habría dicho de todo esto. Ángeles, me habría dicho con su voz pausada, el valor no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer. Hoy cumplo 80 años. El sol de abril entra por mi ventana y vaya de luz dorada el jarrón con claveles rojos que Mateo me trajo esta mañana. Desde mi balcón, contemplo la Plaza Vázquez de Molina y la magnífica fachada del Palacio de las Cadenas. Han pasado 2 años desde aquel domingo de confesiones amargas, y mi vida ha cambiado de formas que jamás hubiera imaginado. El proceso legal contra Javier fue largo y doloroso. Carmen cumplió su palabra, firmó una confesión detallada que permitió a mi abogado, don Rafael Moreno, emprender acciones contra su marido sin involucrarla penalmente. Javier enfrentó cargos por estafa, falsificación y apropiación indebida. Construcciones Alhambra quebró oficialmente 6 meses después de nuestra confrontación, dejando un reguero de deudas y compradores enfurecidos. Carmen y yo mantenemos una relación distante pero civil. Vive ahora en un pequeño piso en Jaén, donde ha vuelto a ejercer como maestra en un colegio público. A veces me llama por teléfono, me envía tarjetas en Navidad. La herida entre nosotras nunca cicatrizará completamente, pero al menos ya no sangra. Hay cierta paz en esa distancia, en ese respeto cauteloso que ha sustituido a la falsa cercanía de antes. Lo que nadie esperaba, ni yo misma, fue mi renacimiento. Todo comenzó con un cartel que vi en el centro de mayores: taller de costura solidaria, se buscan manos expertas. Casi por inercia, empujada por la nostalgia de mis años de costurera, me apunté. Allí conocí a Pilar, a Encarna, a Rosario y a Josefa, 4 viudas como yo, con historias de sacrificio similares a la mía. Comenzamos cosiendo ropa para familias necesitadas, luego para un orfanato en Jaén, después para inmigrantes recién llegados. Ángeles, tus puntadas son tan perfectas como hace 30 años, me dijo Encarna un día, mientras terminaba un vestido para una niña siria. Las manos recuerdan lo que la mente a veces olvida, respondí, sorprendida yo misma por la habilidad que conservaban mis dedos artríticos. Pronto nuestro pequeño taller se hizo conocido en Úbeda. Nos llamaban las abuelas costureras, y nuestro rincón en el centro de mayores se convirtió en un lugar de encuentro, de risas, de confidencias. Pilar, con sus 82 años y una energía envidiable, nos convenció de crear una página en Internet para mostrar nuestros trabajos, con la ayuda de su nieta Lucía. A nuestra edad, en las redes sociales, exclamó Josefa, escandalizada y emocionada a partes iguales. Para mi sorpresa, nuestros trabajos comenzaron a recibir pedidos. Turistas que pasaban por Úbeda, atraídos por su patrimonio renacentista, descubrían nuestro taller y encargaban manteles bordados, pañuelos, incluso vestidos tradicionales. Los euros que ganábamos no eran muchos, pero nos daban independencia y, sobre todo, un propósito. Mateo ha sido mi apoyo incondicional durante todo este proceso. Nuestras partidas de ajedrez de los jueves se han convertido en una tradición sagrada. A veces, cuando la tarde es agradable, paseamos por el casco antiguo de Úbeda, admirando los palacios que hemos visto toda la vida pero que ahora,
en nuestra vejez, parecemos apreciar con ojos nuevos. Igual que estas piedras centenarias, Ángeles, tú también has resistido el paso del tiempo y las tempestades, me dijo una tarde, mientras contemplábamos la fachada de la Sacra Capilla del Salvador. Gracias al proceso judicial, recuperé la propiedad completa de mi casa y parte del dinero sustraído. No fue todo, pero fue suficiente. Aprendí que la verdadera riqueza no estaba en mi cuenta bancaria, sino en las relaciones auténticas que había construido, Mateo, mis compañeras del taller, Dolores mi vecina, don Rafael mi abogado que ahora es amigo. Esta mañana, mientras desayunaba, sonó el timbre. Era Emilia, la cartero, con un paquete. De su grupo de costura, doña Ángeles, me dijo con una sonrisa. Parece que le han preparado una sorpresa. Dentro había un álbum de fotografías. Para nuestra maestra de vida y costura, decía la dedicatoria. Las páginas estaban llenas de imágenes de nuestros trabajos, de nuestras reuniones, de nuestras risas. En la última página, una foto reciente, las 5, sentadas en un banco de la plaza de Andalucía, con el sol poniente dorando nuestros rostros arrugados pero felices. Y debajo, una frase bordada en hilo dorado: la vida es como la costura, cuando se rompe un hilo, se anuda otro y se continúa. Esta tarde celebraremos mi cumpleaños en el patio andaluz de Mateo. Vendrán mis compañeras, Dolores, algunos vecinos que se han convertido en familia elegida. A los 80 años, he aprendido que nunca es tarde para renacer, para encontrar nuevos hilos con los que tejer la vida. Y aquí, en mi querida Úbeda, entre sus calles de piedra antigua y sus atardeceres de luz mágica, he encontrado la paz que creí perdida para siempre.